La corneta no funciona y la luz del airbag permanece encendida y no se apaga. Esta es la razón, así que vamos a repararlo. Hola amigos y seguidores de YouTube, espero estén muy bien. En el siguiente video les mostraré la solución al problema de la bocina que no funciona y la luz del ABS que no apaga. En este caso vamos a trabajar en el Corolla New Sensation. Lo primero que vamos a hacer es verificar si la bocina funciona o no. Esto es fácil hacerlo con el control de alarma del vehículo. Como escucharon, la bocina está muy bien, pero no podemos usarla en el volante. Encendemos el vehículo y verificamos si la luz del airbag apaga después de algunos segundos. Si permanece encendida, obviamente algo no está bien. Hora de trabajar. Apagamos el carro, abrimos el capot, desconectamos el borne negativo de la batería y empezamos a desarmar el volante. Tenemos que remover esta pieza plástica para encontrar un tornillo escondido, el cual aflojaremos con la ayuda de una llave Allen. Son dos tornillos, uno para cada lado del volante. Es importante resaltar que estos tornillos se aflojan, no se remueven, no se sacan. Excelente, ya podemos quitar la parte con la que hacemos sonar la bocina y además incluye el airbag. Desenchufamos el cable de la bocina, el cable del airbag y el conector que hace funcionar los botones en el volante. Con la ayuda del ratchet removemos esta tuerca. Este trabajo se hace con dos manos y es por eso que no pude filmar esta parte. Extraemos el volante, desatornillamos este par de tornillos. Muy importante remover este tercer tornillo escondido. Estos dos conectores amarillo y azul también los quitaremos. Liberamos estos dos clips plásticos y finalmente extraemos el cable espiral. Más adelante verán por qué es llamado así. Lo que vamos a hacer con este cable espiral es desarmarlo, liberando clips en su periferia y en su interior. Sigamos viendo el video para ver cómo se hace. Y aquí está el origen del problema. El corte que tiene el cable tipo flex ha afectado tres conductores. Los conductores gruesos son los del airbag, el cable amarillo, ¿recuerdan? Y el conductor delgado es el de la bocina. Lo que a continuación sigue es quitar el cable flex averiado, ya que en este caso reparar ese cable flex no es idóneo porque es un cable que está en constante movimiento cada vez que se mueve el volante y la reparación se arruinaría. Vamos primero a quitar un extremo del cable averiado que está conectado como les muestro en el video. Removeremos los residuos de la instalación del extremo del cable que acabamos de quitar. Luego hacemos el mismo procedimiento en el otro extremo del cable averiado, que es mucho más fácil. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla en los comentarios. Ahora entra en escena el nuevo cable flex que reemplazará al averiado. Este es un cable para escáneres
ya que no conseguí el original, pero las medidas de ancho y largo son iguales. Deberemos remover esa cinta plateada. Este nuevo cable flex no tiene el mismo número de conductores que el original, tiene 12 conductores, así que tendremos que hacer unas adaptaciones para poder realizar las conexiones con los pines de los conectores. Con la ayuda de un cuchillo bien afilado quitamos unas pequeñas áreas del aislante del cable en ambos extremos del cable. Solo necesitaremos utilizar 5 conductores, 2 para el airbag, 1 para la bocina y 2 para los controles del volante. Medimos continuidad para verificar que hay conectividad entre un punto y otro. Aplicamos un poco de pasta para soldar y con ayuda de un cautín derretimos estaño en las pequeñas superficies de cobre. Este trabajo lo hacemos en ambos extremos del cable. Nos cercioramos que el cable flex no haya tenido ningún daño por el calor del cautín y seguimos. Utilizaremos estos delgados hilos de cobre para hacer la conexión entre el cable flex y los pines del conector. Es muy importante que estañemos las puntas de los hilos de cobre que vamos a utilizar para que estos se puedan adherir cuando los soldemos. Hacemos otra prueba de continuidad para verificar que todo está bien y continuamos. Como les mostré previamente, este es el conector que va instalado en uno de los extremos del cable flex, así que deberemos estañar los 5 pines que necesitaremos para poder conectar los 5 hilos de cobre de un extremo del cable. Tenemos que soldar los hilos de cobre al pin 1, 2, 3, 7 y 8. Una manera de saber el orden de los pines es identificando los 2 pines más anchos. Esos serían el pin 1 y 2 para el airbag, seguido del pin 3 para la bocina y luego el pin 7 y 8 para los botones en el volante. Estañamos y conectamos el otro conector donde instalaremos el otro extremo del cable flex. Debemos soldar los hilos de cobre en los pines 1, 2, 3, 7 y 8, mismo procedimiento anterior. Ahora aplicaremos silicón con una pistola de calor para aislar, proteger y darle una fijación extra a los hilos de cobre y al cable flex. Terminamos con el primer conector. Pasemos ahora al segundo conector haciendo el mismo procedimiento con el silicón y la pistola de calor. Ya casi terminamos, amigos, vamos a empezar a ensamblar todo.
Es muy importante este paso. Debemos contar cuántas vueltas puede darle el cable flex. Aquí contamos 6 vueltas, así que contamos hacia atrás 3 vueltas. De esta forma el volante tendrá suficiente margen para girar hacia un lado y hacia otro, es decir, podrá girar hasta 3 vueltas hacia el lado derecho y hasta 3 vueltas hacia el lado izquierdo. Continuamos con el proceso de ensamblado. La tuerca debe quedar bien sujetada. Yo me guié por la marca amarilla del fabricante para saber que quedó correctamente apretada. Falta muy poco para terminar, amigos, todavía no se vayan. Quédense hasta el final para que vean si funcionó o no funcionó el reemplazo del cable flex. Ha llegado el momento de hacer las pruebas. ¿Apagará la luz del airbag? Veamos qué pasa. Excelente. ¿Sonará la bocina? Amigos de YouTube, apoyen el canal suscribiéndose para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Denle me gusta para que el video tenga mejor posicionamiento y pueda ser visto por más personas. También pueden compartir el video en otras redes sociales con amigos o familiares. Comenten, me gustaría saber su valiosa opinión. Muchísimas gracias por su apoyo, esto me motiva enormemente para hacer más videos. Tengan un excelente día.